día rica y abundantemente. Bienvenido a nuestro espacio Entre Nosotras. Hoy quiero compartir un tema que creo que muchas personas no han entendido acerca de esto y es la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9-10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas tienen un mal concepto de lo que es la salvación. Y algunas personas creen que Dios es un Dios alcahueta, que no importa lo que ellos hagan, ellos pueden vivir una vida en pecado y igualito si ellos parten de esta tierra van al reino. Las personas dicen, bueno, pero es que ya yo confesé a Jesús como mi Señor, yo fui a la iglesia y hice esa confesión. Y algunas personas creen que confesar a Jesús es solamente decir Jesús es el Señor y ya yo soy salvo. Pero cuando nosotros comenzamos a investigar ¿qué es lo que significa la palabra Señor? Te vas a dar cuenta que la palabra Señor en la Biblia no es la misma palabra de Señor que utilizamos nosotros actualmente. Nosotros le decimos al Señor Pedro, al Señor Juan, Señor como respeto, porque le respetamos y le decimos Señor. Pero en la Biblia la palabra Señor quiere decir amo y dueño. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender el concepto de lo que es la esclavitud, porque nunca hemos sido esclavos, así como dijo el pueblo de Israel a Jesús, que éramos esclavos espiritualmente. Ahora, para poder entender lo que es la esclavitud, un esclavo no tiene derecho, un esclavo es un ser que está diseñado simplemente para servir. Ahora bien, en la Biblia nosotros vemos diferentes tipos de esclavos. Hay personas que se hacían esclavos porque no podían pagar una deuda y se vendían, pero había un tiempo donde ellos podían salir en libertad. Habían esclavos que ellos decidían muchas veces seguir siendo esclavos aunque les tocaba la libertad. Esos esclavos se llamaban esclavos por amor. Ellos iban a la plaza, le ponían una argolla y eso representaba que eran esclavos por amor. Un esclavo se hacía esclavo por amor porque tenía un amo que le consideraba, que le respetaba, que le protegía, le brindaba las cosas que él necesitaba. Entonces el esclavo decía, yo no quiero salir de aquí, yo me quiero quedar con mi amo. Ahora bien, él le decía entonces, mi amo, mi Señor, mi dueño, yo me quiero quedar contigo. Entonces le decía al Señor, Señor, la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros vivíamos una vida en esclavitud. Cristo con precio de sangre, no con cualquier sangre, nos compró a precio de sangre y nos dio salvación, nos dio liberación y dijo, sé libre. Y ahora nosotros somos libres. Ahora bien, si nosotros queremos convertirnos en esclavos por amor, si queremos que Jesús sea nuestro Señor, entonces Él nos pide un requisito. Y ese requisito está en Lucas 9:23 que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, lo primero que dice Jesús, que esto no es obligado. Dice, si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere que yo sea su Señor, entonces niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo quiere decir que ya no vive la persona. Negarse a sí mismo quiere decir que vas a hacer la voluntad de tu amo, de tu Señor, de tu dueño. Ahora bien, ¿qué significa eso? Eso lo dijo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2:20, que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en Cristo significa que yo ya no vivo yo, Él es el que vive en mí. Mi forma de vivir es agradarle a Él. Todo lo que yo hago es para agradar a mi Señor, a mi amo, a mi dueño. Ahora bien, no podemos servir a dos señores. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y no puedes servirte a ti mismo. No puedes servir a Dios y servir al diablo. Porque, ¿qué clase de siervo hace eso? ¿Qué clase de amo permite que el esclavo tenga dos amos? No, eso no es. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores porque o amas a uno y aborreces al otro. También dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo les digo? Si nosotros queremos que Dios sea nuestro Señor, entonces lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos quiere decir que hay cosas que nosotros no queremos
que nuestra carne quiere hacer, pero como nosotros amamos a Dios, nosotros nos santificamos. Agradar a Dios, confesar que Jesucristo es nuestro Señor, quiere decir que yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, yo voy a vivir conforme Él quiere que yo viva, yo voy a hablar como Él quiere que yo hable, yo voy a ir a donde Él quiere que yo vaya. Eso es ser. Eso es confesar a Jesús como Señor, es vivir una vida en santidad, es tener temor a Él. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y temor no quiere decir tener miedo, tener pánico, porque Dios te va a castigar si tú haces algo malo. No, aquí no se trata de eso. Temor a Dios quiere decir que tú amas lo que Él ama, pero vas a aborrecer lo que Él aborrece, y vas a tener miedo de hacer lo malo, no porque Él sea malo, sino porque tú lo amas y quieres agradarlo a Él. Tú quieres hacer todo para alegrar su corazón. Entonces eso es agradar, eso es temor a Dios. Temor a Dios quiere decir, ¿verdad?, que Él sea tu prioridad, que Él sea la razón de tu vivir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, como tu amo, tu dueño, tú vas a hacer estas cosas. Y cuando tú decides ser esclavo por amor, entonces Jesús te pasa a una posición diferente. Ya no te va a llamar siervo, y la palabra siervo quiere decir esclavo. Ya no te va a llamar siervo, porque el esclavo, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, te va a llamar amigo. Dios te va a llevar a un nivel diferente, a ser su amigo, y no solamente a ser su amigo, sino que te lleva a un nivel mucho mayor, a ser hijo. Por eso dice la palabra del Señor que a los que creen en Jesús les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso dice el Señor que ya nosotros tenemos herencia, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Si Él es nuestro Señor, si nosotros somos sus siervos, entonces hagamos lo que nuestro Señor, nuestro amo quiere. Bendiciones.